SER TV presenta Rendición de Cuentas. Saludos amigos, bienvenidos a la edición de hoy de Rendición de Cuentas. Para esta edición vamos a tener lo siguiente. Consejo de Gabinete aprueba incorporar más de 24 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria. Se beneficiarán más del 72% de los consumidores. Este 7 de marzo inicia pago del programa de transferencia monetaria en áreas de difícil acceso. Iglesia Católica inicia la cuaresma con la imposición de las cenizas. Autoridad de Tránsito reactiva bono de combustible. Se beneficiarán 26,000 transportistas. La televisión por satélite de Estados Unidos anunció esta semana que iba a dejar de emitir RT América en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. El béisbol juvenil, baloncesto y el gol de Ismael, lo mejor del deporte panameño. Esto y mucho más en su programa de hoy de Rendición de Cuentas. Vamos a un cambio y ya estamos de regreso. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Más de 800 personas han sido aprehendidas por diversos delitos y faltas cometidas a nivel nacional durante la Operación Kairos Fase 2. Las autoridades de seguridad han intervenido en 116 fiestas clandestinas, donde se detuvieron a 268 personas por incurrir en estas faltas administrativas. Los puntos de estas fiestas en su mayoría se dieron en Colón, Panamá Oeste, San Miguelito y el sector este de la capital. Durante los días de asueto se llevaron a cabo 99 diligencias de allanamiento, 21 armas de fuego fueron decomisadas y 71 paseos fueron retornados por no contar con los permisos correspondientes. Más de 650 infracciones fueron colocadas por ingerir bebidas alcohólicas. Reconocer el comportamiento que mantuvo la ciudadanía en estos días que hubo un feriado extenso. Ese es un reconocimiento a la ciudadanía. También tenemos que reconocer el trabajo de todos los que participamos en esta operación Kairos 2. La terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen recibió el 9º lote con 72,000 dosis de vacunas pediátricas para niños entre 5 y 11 años. El vacunómetro nacional de dosis pediátricas refleja hasta el momento una cobertura del 32.7% y la población meta a vacunar es de 515,487 personas. El gobierno nacional anunció que realizará el pago de $55,978,770 para los programas de transferencia monetaria condicionadas. Del 7 al 11 de marzo se hará efectivo el pago para las comunidades de difícil acceso, mientras que del 14 al 25 de marzo se desembolsará el resto mediante la tarjeta clave social. La Iglesia Católica inició la cuaresma con la entrega de cenizas a los feligreses. El espíritu de la cuaresma va en esa línea de reconocernos polvo, pequeño, pero también reconocer y dejar que Dios actúe en nosotros para transformarnos nosotros y así que se pueda transformar el mundo entero. Desde la terminal de transporte de Albrook, el Ministerio de Educación realizó el segundo traslado de 89 docentes a zonas de difícil acceso en la provincia de Darién y de la comarca en Veraguaunam para el inicio de clases este 7 de marzo. La institución resaltó que un aproximado de 48,000 docentes están preparados para comenzar el año escolar 2022. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre reactivó el bono de combustible para los transportistas que pertenecen al sector colectivo, selectivo y ruta interna. 26,000 transportistas se beneficiarán con dicha reactivación. Son 71,858 certificados de operación entre el selectivo y colectivo que tienen este derecho. Y como le mencioné, estamos garantizando con su número de cédula, con su número de certificado y hasta con el vehículo, la placa de transporte que le llegue al vehículo y a la persona que tienen el derecho. El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, aprobó incorporar $24,223,451 con 41 centavos al Fondo de Estabilización Tarifaria. Este aporte que el Estado realiza beneficia a más del 72% de los consumidores de energía eléctrica en el país, lo que equivale a 854,658 clientes.
Bien, y estas fueron las noticias de la semana, las nacionales más importantes. Vámonos con Rommel a las deportivas. Para rendición de cuentas, soy Rommel Martínez Franco. El 53º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil culminó con el categórico e histórico triunfo de los Potros de Panamá Este, que superaron por pizarra de 10 carreras por 6 a los Metropolitanos de Panamá Metro en el sexto partido de la serie final pactada al mejor de 7 juegos. La provincia deportiva de Panamá Este nace en el año 2017, un acuerdo de independencia deportiva que concretó el dirigente de los Potros, Alfredo Fello Pérez, que sin polémicas logró el nacimiento de una nueva franquicia deportiva para el béisbol nacional. Los Potros en 5 temporadas logran 2 finales y un título en tiempo récord por encima de otras provincias deportivas como Panamá Oeste y Chiriquí Occidente, que pasaron más tiempo para alcanzar grandes triunfos, como Panamá Oeste, que en categoría juvenil ha conquistado 2 títulos, mientras que Chiriquí Occidente no ha conseguido estos logros. Felicitaciones a los Potros y a su cuerpo técnico, encabezado por el ex pelotero Sixto Garibaldo. Por otro lado, la selección panameña de baloncesto, de la mano del entrenador boricua Flor Meléndez, logró una victoria contra una derrota en la penúltima ventana del clasificatorio mundialista 2023. Panamá logró vencer a Paraguay por tablero de 81-59 y perdió su duelo 65-58 contra Argentina, lo que pone al baloncesto nacional a un triunfo de avanzar a la etapa final de esta eliminatoria. Hasta el momento, gran trabajo para esta selección panameña. La buena noticia de esta eliminatoria es que la última ventana, programada para final de junio e inicios de julio próximo, se disputará en la ciudad capital de Panamá, específicamente en la Arena Roberto Durán. Así que estaremos pendientes. Por otro lado, vamos con el tema fútbol nacional. El atacante Ismael Díaz ratifica su gran momento de reencuentro con el gol en el triunfo de su equipo Universidad Católica de Ecuador, que venció 2-0 al Bolívar de Bolivia. Ismael marcó 2 de los 3 goles que conquistó la Universidad Católica, que avanza a la tercera ronda de la Copa Libertadores de América. De esta forma, no hay dudas para que el llamado Príncipe Ismael Díaz pueda aparecer como titular en los próximos partidos de la selección nacional en la última ventana eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Soy Rommel Martínez Franco. Continuamos con Rendición de Cuentas. Bien, muchas gracias, Rommel. Vamos a un cambio y al regresar vamos con las internacionales. La única ganadora de esta pelea, si ahí sí que va a quedar alguien, es y está siendo China. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Rusos y ucranianos se sentaron nuevamente a negociar en territorio bielorruso para tratar de buscar una salida a este conflicto que ha puesto a Europa al borde del caos y provocado un aislamiento sin precedentes. Delegaciones de Kiev y Moscú se encuentran en la mesa de negociación. Esta vez la reunión se está realizando cerca de la frontera polaca. Los temas claves de la agenda se centraron en lograr una tregua y la creación de corredores humanitarios para la evacuación de civiles de pueblos y ciudades destruidas o bombardeadas, según escribió el asesor de la oficina del presidente ucraniano. Hasta ahora se ha logrado que ambos grupos negociadores acordaran un alto al fuego y se establecieran corredores humanitarios. Las partes llegaron a un entendimiento sobre la creación conjunta. Las partes llegaron a un entendimiento para que en lugares estratégicos se colocaran los corredores humanitarios. Por su parte, la delegación negociadora de Ucrania dijo que no ha obtenido los resultados que esperaba y continuarán el diálogo en una tercera ronda de conversaciones. Por su lado, el jefe negociador ruso dijo que las delegaciones lograron un entendimiento mutuo en algunos temas. El tema principal que se resolvió fue salvar vidas y auxiliar a las personas que se encuentran en medio de los enfrentamientos militares. Por medio de las autoridades se confirmó
que habrá una tercera ronda de negociación y probablemente se necesiten una o varias rondas más para poder llegar a un entendimiento total. El Papa Francisco pidió la paz para el mundo y un alto a la guerra en un mensaje publicado en las redes sociales que acompañó con las palabras «Recemos juntos». Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. La Reina de la Paz preserva al mundo de la locura de la guerra. Otra de las frases fue «La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad». También el Papa acudió personalmente a la embajada rusa ante la Santa Sede para ver al embajador y mantuvo conversaciones telefónicas con la Iglesia Católica en Ucrania, quien garantizó que hará todo lo que se pueda para ayudar a las personas que han quedado en medio de este conflicto. A 2 años de iniciada la pandemia por COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, los científicos no descansan en seguir investigando más sobre este patógeno y sus implicaciones en la salud humana. Una nueva herramienta de análisis de datos desarrollada por investigadores de la Universidad de Estados Unidos ha revelado los tipos específicos de células inmunes asociadas con un mayor riesgo de muerte por COVID-19. Si bien es cierto, se sabe que las células del sistema inmunitario, como las células T y las células B productoras de anticuerpos, proporcionan una amplia protección contra patógenos como el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, y los análisis de datos a gran escala de millones de células han proporcionado a los científicos una amplia visión de la respuesta del sistema inmunitario. Es por ello que se sigue incitando a las personas a continuar con el esquema de vacunación completa, el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Un nuevo estudio realizado por expertos mostró cómo el humo de los incendios está conduciendo al agotamiento de la capa de ozono. Un grupo de científicos utilizaron datos de satélites para analizar los efectos de los grandes incendios. Encontraron que el humo provoca reacciones químicas en la estratosfera sobre la Tierra. Lo más importante fue una inmersión en el dióxido de nitrógeno, que es el primer paso de una serie de reacciones que agotan el ozono. Los investigadores estiman que esas reacciones agotan la columna del ozono en 1%. Durante las últimas décadas, después de que los gases que agotan el ozono fueron eliminados en todo el mundo, los científicos dicen que es probable que el cambio climático provoque incendios forestales más frecuentes e intensos en el futuro. Este ha sido el resumen de Internacionales. Les informó Akis Fonseca Gaviria. Y ahora volvemos con Julio Bermúdez Valdés con más del programa Rendición de Cuentas. Bien, amigos, Ucrania sigue siendo el punto central de la actual situación internacional. Todo el mundo mira hacia Europa del Este por esta situación que se ha dado entre ese país y Rusia. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo se para la guerra? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas de este problema y hacia dónde caminamos? Nosotros hemos invitado para hoy a nuestro querido amigo Octavio Amat, el licenciado Octavio Amat, destacado abogado de la localidad y un hombre también vinculado al periodismo, porque por muchos años fue director del periódico Panamá América. Así que vamos a desarrollar un interesante conversatorio con Octavio. Octavio, bienvenido a Rendición de Cuentas. Gracias por estar con nosotros, por concedernos el honor de estar con nosotros. Así que, hombre, ahí está la situación de Ucrania y Rusia. Hay mucha preocupación, sobre todo por esa proyección de aparente guerra que pueda rebasar los límites de ambos países, ¿verdad? ¿Cómo tú estás caracterizando, cómo estás viendo esta situación? Mira, para empezar, pensemos en Panamá. Si esta guerra actual se encona, llega a sumar a otros protagonistas y toma un rumbo más grave de lo que está, nos puede involucrar definitivamente, porque tenemos el canal que comunica el Pacífico con el Atlántico, y si se suman, por ejemplo, Corea del Norte y China, que están en el Pacífico, van a colocar a Estados Unidos y a la OTAN en una situación de dos frentes.
Pacífico y Atlántico. En el Atlántico tienen la situación con Rusia, en el Pacífico con China y Corea, y tendrían que pasar los barcos de un lado a otro, de un océano a otro, por nuestro canal. Por el canal de Panamá. Y hace algunos días escuchaba yo a unos residentes ucranianos aquí en Panamá pedirle a las autoridades panameñas que impidan los pasos de los barcos rusos. Sin embargo, nosotros tenemos un tratado de neutralidad, ¿verdad? ¿En qué condición quedaríamos nosotros en una situación como esta? Bueno, lo dijo el mismo Omar Torrijos al firmarlo, ¿no? Que ese tratado, que dice que es de neutralidad, nos coloca bajo el paraguas del Pentágono. Somos una ficha clave en esa estrategia de este-oeste, ese escenario de guerra que empieza a tomar forma en este momento. Por eso los panameños tenemos que estar muy alertas con respecto y siguiéndole la temperatura a ese conflicto y no tomar partido. Yo sé que Estados Unidos ahora mismo está aupando, haciendo llamados de solidaridad, de tomar parte, y yo me ponía a pensar cómo nos falta Torrijos que dijera, hombre, hoy más que nunca Panamá debe ser más neutral que nunca lo ha sido. Tomar partido. Yo estoy bajo la preocupación, Octavio, de que esta situación se polarice. Y lo digo porque veo que Occidente ensancha cada vez más la alianza de países. Nosotros mismos en Naciones Unidas hemos votado, ¿verdad?, contra la intervención rusa en Ucrania, y hemos ido tomando partido en ese conjunto de países que integran la OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Y del otro lado, entonces, estaría Rusia y quienes vayan a respaldarlo. ¿Tú no crees que esta polarización está colocando en una grave situación el planeta? Así es, está colocando en una gran posición, otra vez en un conflicto este-oeste. Estamos reconstruyendo. Cuando digo estamos, me estoy refiriendo a Occidente, ¿no? Claro. Liderado por Estados Unidos. Está reconstruyendo Occidente, que no Rusia, de nuevo la cortina de hierro. Esa que costó tanto derribarla, y el derribo de esa cortina significaba la integración, el fin del comunismo y el nacimiento de un mundo nuevo, con la integración de los países de Europa del Este, el antiguo sector comunista, paulatinamente, uno a uno, como parte de un solo todo, como parte de Occidente, si se quiere, de la cultura occidental, dejando casi que sola, con un par de países más, 2 o 3, 4 o 5 países satélites, a Rusia, más pequeña, ¿no? Pero había un proceso de integración, de sumar más que de restar. En eso la Unión Europea había adelantado bastante. Muchísimo. Con Alemania, una serie de convenios con otros países. Mire, el genio de este asunto fue el doctor Henry Kissinger, que fue secretario de Estado durante el gobierno de... 71, 74. Así es. Primero con Ford y un poco también con Carter, si no me equivoco, porque fue él el que firmó los tratados, los 8 puntos, está Kissinger del 74. Kissinger se dio por objetivos derribar esa cortina, dando como primer paso separar o romper la alianza que existía entre China comunista, que todavía está allí, y la Unión Soviética. Ese divorcio de ambos, mediante su movimiento táctico de acercamiento a China, logró que se establecieran relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, rompiendo paulatinamente esa alianza de la Unión Soviética, la actual Rusia, y China. Pero pareciera que esto se está reconstruyendo, porque si Occidente sigue distanciando a Rusia no le va a quedar más remedio que ir a China. Así es, porque ahora mismo el mundo es distinto. Para mí se vislumbra un oso mayor, que es China. Ya no es la Unión Soviética, ya no es Rusia. A mí me llama mucho la atención la posición muy cautelosa de China
frente a toda esa situación. Yo no la he visto con grandes declaraciones, ¿no? Ni de apoyo, sino como observando el terreno. Parece mentira. Yo decía, China, con la paciencia milenaria, prácticamente ha decidido no hacer nada, ser neutral, ser lo que debe ser Panamá hoy día. O sea, que más, ¿Qué pasa? Yo voy a ver esta pelea en las gradas. Es una pelea de locos, ¿no? En la que la única ganadora de esta pelea, si sí que va a quedar alguien, y está siendo China. Que se dedica a no a gastar mucho más de su presupuesto militar que lo razonable y a hacer dinero, a seguir creciendo, a acumular riqueza, a construir su ruta de la seda. Efectivamente, a seguir estableciendo... Y los otros peleando. Y los otros peleando, gastando su dinero en armas, ¿no? Mientras ellos van inventando, haciendo investigaciones, poniéndose al día en tecnología, colocando sus satélites, haciendo avances a toda velocidad. Hay algo que me preocupa mucho, yo creo que está en la mente de mucha gente, y es que mientras que Occidente aprieta y aísla a Rusia, Rusia ha salido a plantear el tema nuclear, ¿verdad? ¿Tú crees realmente que lleguemos hasta esa situación? ¿Tú crees que, a Putin en principio se le planteó, o permites que la cosa siga en Ucrania o intervienes? Y mucha gente pensaba que no iba a hacer nada, ¿verdad? Que la presión iba a bastar, y sin embargo Putin dio la orden para la operación, lo que él llama la operación especial militar, y lo que desde Occidente se llama la invasión a Ucrania, ¿no? Putin pareciera estar hablando muy en serio. ¿Tú crees realmente que está el mundo al borde del peligro de una guerra nuclear? Sí. Yo creo que el mundo está al borde de una guerra nuclear. Porque hay insensatez, o no hay, prefiero ponerlo en positivo, no existe la sensatez suficiente de los líderes mundiales, especialmente los de Occidente, para detener la senda que empuja al escenario de una guerra nuclear. Mire, Rusia estaba siendo está colocada en la misma posición, casi en la misma posición que Estados Unidos estuvo por los años 60 con 62. Respecto a los cohetes... A los misiles en Cuba. En aquella ocasión, la Unión Soviética estaba tejiendo una alianza con Cuba, y Cuba tenía pavor justificado de una invasión americana que desplazara a los Castro del poder. Y siendo eso urgente, lo único que la Unión Soviética decidió emplazar unos cohetes con potencial atómico para atacar a Estados Unidos en las puertas de Estados Unidos. Aunque Cuba decía en esos instantes que eran defensivos, ¿no? Que era defensivo. Porque para los cubanos era defensivo. Porque era lo que los cubanos y la Unión Soviética estimaba que podía detener la ambición de Estados Unidos o la tentación de Estados Unidos de invadir y por la fuerza propiciar un cambio en Cuba. Pero Washington tenía razón en esos instantes, porque Cuba estaba a 90 millas, ¿verdad?, de Estados Unidos. Era como si hubieran colocado los cohetes rusos en la cocina de la Casa Blanca. Ahora están los cohetes norteamericanos y la infraestructura militar en el patio del Kremlin. Así es la misma situación. ¿Qué hizo Kennedy en el caso de Cuba? Bloqueó a Cuba con su fuerza naval. Y los biógrafos de Kennedy y de Khrushchev, y que ha habido muchos libros al respecto, coinciden en que Kennedy estuvo a un tras de apretar el teléfono rojo y empezar la guerra nuclear. Empezar la guerra. El mismo Khrushchev dijo que él creyó que era parte de bluff, pero que después que se terminó el conflicto, se dio cuenta de que Kennedy realmente estuvo a punto de apretar el botón rojo, porque él no podía permitir esos cohetes en la cocina de la Casa Blanca. Desde ese ángulo no es entendible la posición de Putin. Es exactamente igual. Putin no tiene otra alternativa. O por las buenas, que era lo más razonable, o por las malas. Yo creí que
que eso se podía lograr por las malas, perdón, por las buenas, en forma civilizada, en una especie, como decía el doctor Kissinger, hace 8 años, decía, no te voy a instalar cohetes en Ucrania. Voy a firmarte la garantía de que no se va a instalar, pero me tienes que dar unas concesiones. Invadiste Crimea. Sal de Crimea o busquemos una fórmula de Crimea. Otro, deja el juego de que las provincias ucranianas llenas con rusos, con ciudadanos rusos ucranianos, pretendiendo ser independientes. Aquí no me pongas a Cataluña aquí dentro de Ucrania. Pero hay un problema en todo esto, ¿no? Sí. Es decir, Rusia, por su gran territorio continental, tiene costas, pero la mayor parte de sus costas están hacia el Ártico. Son costas frías, prácticamente congeladas. Lo único que tiene Rusia como salida es el Mar Negro. Así es. No creo un poco que la situación con Ucrania y con Crimea se vincula a eso. ¿Tú crees que habría posibilidad de que, hombre, Occidente y Rusia se entendieran respecto a eso? Perfectamente, como siempre se ha entendido así. Cuando se altera ese equilibrio es donde viene el peligro para ellos, para los protagonistas y para el resto del mundo, que somos los más chicos, ¿no? A los que nos queda orar por sensatez de estos líderes mundiales. Algunos estrategas como Zbigniew Brzezinski siempre habían hablado o hablaron a finales del siglo XX de la posibilidad de que Estados Unidos se reafirmara como la única potencia global. Hablábamos del unipolar de poder, ¿verdad? Sobre todo, la posibilidad de que esa conquista pasara por la conquista de Eurasia. Veo que tú traes también un libro de uno de los grandes estrategas. ¿Cómo se vincula esta posibilidad, ¿no?, de que Estados Unidos se reafirme como una potencia global con estos acontecimientos que se están dando entre Rusia y Ucrania? Yo no creo que Estados Unidos tenga ya la fuerza que antes tuvo para pretender ser la única potencia mundial que ponga orden al mundo, como los romanos una vez pretendieron con la Pax Romana. El Imperio Romano los romanos conquistaron todo el mundo antiguo. Todo el mundo, o sea, esa fue su pretensión, pero Roma cayó no por los invasores, fue la potencia única. Implosionó. Su pelea interna. Porque no pudo sostener el costo tremendo de sostener con sus recursos al resto del mundo. Después que conquistó a todo el mundo y dejó de pelear afuera, comenzó a pelear adentro. Comió más de lo que podía digerir. Claro. Y el imperio se derrumbó. Un poco lo que ha venido pasando con Estados Unidos en los últimos años, porque en las elecciones con Trump, ese país quedó 50-50, prácticamente dividido. Exactamente como lo dice Julio. Al punto que los académicos, los principales académicos de la materia en Estados Unidos, el Reino Unido, están cada vez más haciendo un paralelo entre lo que ocurrió con el Imperio Romano, que duró 900, 800 años, más del doble de lo que, triple o cuatro de lo de Estados Unidos. Y ya Estados Unidos está dando traspiés. Claro. Y el Imperio Romano, ¿cómo lo hizo? Bueno, que Estados Unidos podría estar siguiendo la misma senda de pretender ser potencia, la única potencia hegemónica que ordene el mundo y no poder digerir tanto. Octavio, la presente situación que hay entre Ucrania y Rusia comienza prácticamente en noviembre del año pasado, cuando el presidente Putin pide la retirada de las tropas, de los asesores y de la infraestructura militar que Occidente había colocado en Ucrania. Al no cumplirse eso, se produce lo que se llama la invasión. ¿Cómo se para la situación actual? ¿Cómo se detiene? Porque es que la guerra es mala, venga de donde venga. Mire, esta situación se para mediante la negociación. En este mundo de insensatez, de líderes insensatos, se han alzado dos voces que me llaman la atención. El Papa, que rompe el protocolo y se va a la embajada rusa y deja un mensaje.
Y el otro mensaje viene de Xi Jinping, el presidente chino, que se comunica con Putin y aparece en televisión los dos líderes a distancia, con sus respectivos traductores y asesores, con rostro muy grave uno y otro, más tranquilo el presidente chino. Sí. Y el presidente chino le dice a Putin, negocia con Ucrania. ¿Qué le dice el Papa al embajador? Pare la guerra y negocie con Ucrania. ¿Qué escuché anoche o estamos escuchando los últimos días entre el montón de mentiras? Porque primero, en toda guerra, lo primero que cae es la verdad. La víctima es la verdad. La verdad. Entonces, tú, Julio, mi persona y otros que estamos en este negocio de la comunicación, tenemos que estar entresacando la verdad entre la marea de mentiras. Con pinzas. Porque la verdad está allí. Claro. Porque ninguna buena mentira nace sin tener algo de verdad. Y el trabajo tuyo, el mío y los que estamos en este negocio, desbrozar, es ver a dónde de esa mentira estaba la verdad. Exacto. Hubo dos noticias que yo no he visto que ninguna reacción. Han habido ya 2 conversaciones entre negociadores ucranianos y rusos. Esas son señales positivas. Este jueves se produjo la segunda. Porque esa es la vía, la única vía sensata de solucionar este problema. Muy sencilla, la del doctor Kissinger. De que, primero, alto al fuego. Ayer estaban hablando de alto al fuego. Estaban negociando los términos de un alto al fuego. Alto al fuego, luego un convenio entre los protagonistas principales con garantes, entre Ucrania, Rusia, en el que Ucrania no va a permitir que se reemplacen cohetes en la cocina del Kremlin a cambio de que sus tropas salgan de ahí, a lo mejor algún arreglo con respecto a las provincias ucranianas con población rusa mayoritaria, a lo mejor algún estatuto con Crimea, pero negociación es la vía. Y es muy sencillo, salvo que Occidente esté desbaratando esa vía con algún propósito que no entiendo, que lo único que va a lograr es que Rusia se vuelva a aliar y a depender con China, que no quiere esa. No. China no quiere cargar con Rusia. Pero si viene, bienvenido. Claro. ¿Por qué? Inclusive se estaba hablando de trasladar el gasoducto hacia China. En vez de vender el gas a Alemania, vendérselo a China. ¿Por qué? Porque China va a tener allí muy cerca, digo, cerca relativamente porque las distancias son enormes. Enormes. Gas natural, que le falta, petróleo, que le falta, ambos muy baratos, que están subsidiando el crecimiento de Occidente, de Europa, ambos, el gas ruso y petróleo ruso, y tienen minerales indispensables para la industria china, y la tiene ahí al lado. Conclusiones, para ver si vamos terminando. Negociación para poder salir de esto. Deben de sentarse ambas partes y concluir qué cosas pueden ceder y qué cosas no pueden ceder. ¿Es eso? Así es. Deben ser concesiones, etcétera, pero negociación. Alto al fuego, empezando por alto al fuego. Ahora, yo he escuchado en el último informe a la Nación por parte del presidente Biden algo que me dejó un poco, intrigado. Él dijo que Putin no sabe lo que le espera, no sabe lo que le viene, ¿verdad? ¿Tú percibes en eso alguna amenaza velada, algo por lo que la humanidad debe preocuparse? Sí, yo percibo, si Biden fuera un líder con más talento de lo que él es, por razones de la edad, por razones de los asesores, el presidente Biden no es el presidente Biden, es todo un equipo alrededor. Pero ese equipo, por alguna manera, está haciendo despliegues de casi torpeza en el manejo de relaciones internacionales que me hacen dudar un poquito de que si ellos pueden aprovechar la vía del diálogo que se está abriendo y quizás
pueden tratar de descarrilarla, que es lo que ellos han estado haciendo desde un inicio. Muchas gracias, Octavio, por tu intervención. Gracias por tus aportes. Amigos, seguimos con el problema de Ucrania. Vamos a ver en qué termina esto. Ojalá que la paz se imponga. Nuestro país ha condenado la invasión, pero ha llamado a la solución, tal cual lo ha hecho Octavio hoy, mediante el diálogo y la negociación. Vamos a un cambio y regresamos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. El Ministerio de Educación ha implementado diversas estrategias durante la crisis sanitaria 2020-2021, con el fin de dar continuidad al derecho que tiene todo niño y adolescente, la educación. En este periodo se evidenció la importancia de la educación presencial y el papel fundamental del docente y de toda comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar el desarrollo de competencias y habilidades para la vida. Durante los últimos años, las escuelas avanzaron con protocolos de bioseguridad, mientras se da continuidad a la actualización y profundización del Plan Integral para la prevención de otros riesgos que se pueden identificar en las comunidades. Es necesario mantener la comunicación con los padres de familia y enfatizarles que frente a la presencia de síntomas de COVID-19 es recomendable no enviar al estudiante a clases. Según datos del Meduca, en Panamá hay 3.102 centros educativos estatales y 1.067.475 alumnos se han matriculado tanto en el sector público, que consta de 933.090 estudiantes, como en el sector privado, que consta de 134.385 alumnos para el año escolar 2022. Según los datos difundidos por el Meduca, al corte del 30 de diciembre de 2021, un 62% de estudiantes con edades entre 12 y 16 años había recibido ya la vacuna contra la COVID. Y desde que el pasado 7 de enero comenzó la inmunización de los menores entre 5 y 11 años con la dosis pediátrica de Pfizer, el vacunómetro nacional de estas dosis refleja hasta el momento una cobertura del 32.7%. Es importante que todos los docentes apoyen la recuperación y nivelación de los estudiantes, enfatizó el Meduca. Para esto, se recomienda ser muy flexible, dar variadas oportunidades a los estudiantes en la implementación del currículo regular durante todo el año, además de trabajar con mayor intensidad las habilidades blandas. Más del 73% de las escuelas del sistema público de Panamá están aptas para recibir a los estudiantes que volverán a las aulas a partir del 7 de marzo. Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas. En esta ocasión vamos a abordar un tema tremendamente sensible para la sociedad panameña, que es el tema de la educación, y para ello tenemos como invitada hoy a la ministra Maruja Gorday de Villalobos, nuestra ministra de Educación. Bienvenida a Rendición de Cuentas, gracias por estar con nosotros y sé que el público va a estar muy deseoso de escuchar todo lo que usted tenga que decir. Vamos a comenzar por uno de los elementos más, digamos, citados al principio de este gobierno, y era: la educación es la estrella del plan de acción de Laurentino Cortizo. Con eso comenzamos hace 2 años, ¿verdad? Y durante los primeros 6 meses ese fue el eslogan que primó hasta que llegó la pandemia. Háblenos un poco de ese espacio, de esos 6-7 meses, ¿verdad?, en que cómo recibimos la situación en la educación y qué fue lo que hicimos en ese instante. Sí, bueno, yo diría que sigue siendo la estrella porque la educación es la única estructura de nivelación social que puede tener un pueblo y un Estado. Claro. Definitivamente, ante el impacto de la pandemia, que no solo incidió en el sistema de salud, el sistema económico, impacta severamente el sistema educativo como el resto de los países. Y yo creo que es importante resaltar el esfuerzo de toda la sociedad panameña, obviamente liderizada por el señor presidente de la República, en esta recuperación no solo de una clase presencial a la que nos estamos abocando próximamente, sino de todo lo que implica el movimiento de un sistema educativo. Así que estoy segura que nos identificamos con eso, y la idea es poder hacer entender de que
la educación es lo más importante que puede tener un país, no solo para el futuro, sino para el presente. Nosotros, a nivel de lo que tenía el sistema educativo, y yo creo que es importante resaltar, nosotros venimos ya con un arrastre a nivel de los resultados de las pruebas de aprendizaje. Si me ubico en el entorno académico, ya con pruebas realizadas, pruebas Crecer 2018, donde la situación de aprendizaje de los niños de tercer, sexto grado marcaba una situación especial, crítica, a nivel de la comprensión lectora, y para lo cual inicia un proceso de preparación a través de una estructura financiera que tenemos con un organismo multilateral, de lo cual puedo hablar más adelante del programa que estamos realizando para iniciar con ese proceso. Eso es uno de los grandes temas. Otra situación es la caída de cobertura que se da a partir de los 15 años y que fue presentada hace días atrás en el informe de exclusión educativa y obviamente genera una alarma, pero genera oportunidades de, por primera vez en la historia de nuestro país, contar con una línea base cruzada con matrícula oficial del Ministerio de Educación, con la matrícula de niños nacidos en un periodo que deben estar en la escuela y con la encuesta de hogares de la Contraloría. Entonces, esto nos empieza a generar herramientas para generar propuestas. ¿Hace parte eso del impacto de la pandemia dentro de la educación? Todo esto sigue siendo... ¿Cómo se ha manifestado esto? ¿En qué cosas puntuales? Sí, además de estos dos elementos en cuanto a cobertura, caída de cobertura, los resultados de los aprendizajes, el tema de la infraestructura. Yo lo resumiría en esos tres grandes retos que seguimos teniendo como administración, como gobierno y como Estado. Definitivamente que con la pandemia algunos problemas se acrecentan a nivel educativo. Sin embargo, nosotros sí hemos establecido estrategias de recuperación, estrategias de reinserción escolar y estrategias de nivelación que se deben hacer ya presente de manera formal este año lectivo, con una serie de programas que tenemos, inclusive con una propuesta de política regional de nivelación, recuperación y reinserción escolar, que lo estamos trabajando en este momento en la estructura de la plataforma del SECSICA, con 7 ministros de educación y secretarios de educación, en la cual Panamá, a través de mi persona, tiene la presidencia pro tempore, y creo que puede ser un gran legado que podemos dejar como una política regional. Todos los países estamos esperando lo que va a ocurrir en ese retorno. Muchos ya han iniciado. Sabemos que va a venir un periodo de ajuste, de adaptación en estas primeras 4, 5, 6, 7 semanas. Sin embargo, sí tenemos que buscar a los que no han regresado y a los que se siguen quedando atrás. ¿Cuántos son los que no han regresado? ¿Cómo? ¿En qué cifras se expresa esta exclusión? Sí, nosotros si revisamos la deserción escolar, la deserción escolar, de acuerdo a los indicadores 2019-2021, ha disminuido. Sin embargo, estamos evaluando en indicadores diferentes, porque 2019 fue totalmente presencial, donde la deserción alcanzaba un 2.3%. Sin embargo, 2020 y 2021 bajó entre 1.8 y 1.9. Obviamente hubo más flexibilidad, hubo priorizaciones curriculares, hubo mucho apoyo a los estudiantes, que es lo que debe tener el sistema educativo en un término ideal. Sin embargo, nosotros ahora en el retorno presencial pudiéramos manejar cifras más concretas, y sabemos que el comportamiento de la región y del mundo es que los niños mayores de 15 años, varones sobre todo, son los que pudieran quedar excluidos de forma más rápida del sistema educativo, por lo que impacta la necesidad de generar economía en sus hogares, de independencia y de todo lo que implica, sobre todo los factores de riesgo social en esa población a partir de 12 años para los varones. Para las niñas, sobre todo las niñas que vienen de áreas muy vulnerables, de áreas comarcales, que vienen de contextos de extrema pobreza, que pudiera ser un factor de riesgo o un factor asociado a la exclusión escolar. El informe reportó que habían en edad escolar 100,000 niños fuera de la escuela, no que desertaron del sistema. Yo creo que eso es sumamente importante aclararlo, porque inclusive un polo de este estudio dentro del extremo es los niños menores de 5 años, que pueden ser más del 30%, y sabemos que como país la cobertura de primera infancia llega en 60% a áreas urbanas, pero no llega al 20% en las áreas de extrema pobreza y difícil acceso, y a partir de los 15 años hay una caída significativa de cobertura. Entonces, no es que nos sentimos tranquilos, claro que no, pero ya nosotros sabíamos que pudiera darse. Sin embargo, la alerta más importante es que el estudio
proporcionando nosotros y siendo parte de ese estudio, como socios del estudio y como aportadores de la data, porque es nuestra data y nuestra data de país, obviamente con los expertos UNICEF que han dado un acompañamiento desde el día 1 de la pandemia al Ministerio de Educación, se pudo identificar la población que está en posibilidad de ser excluida, que son los que están en este momento en el sistema, que es la población entre 6º grado y 10º grado. ¿Por qué? Cuando hay un cambio de trayectoria, cuando pasas de 6º a 7º, pasas de una cantidad de materias de un docente, aparte de la carga horaria, el plan de estudio, y si no tienes instalada la competencia de comprensión lectora, es muy complejo si de 4 a 6 materias pasaste a 12 o a 14, y lo que implica tener 8 docentes, lo que implica inclusive la movilidad residencial para muchas de nuestras áreas. Eso se acrecenta más todavía en el paso de 9º a 10º, porque nosotros tenemos 232 centros educativos entre media académica y media profesional y técnica contra prácticamente 2.300 escuelas que vienen de básica o de primaria. Entonces, ahí empezamos a ver ya cómo empieza la inequidad a ser parte de esta dinámica. Ministra, el retorno a clases plantea como un gran reto, incorporar la mayor cantidad de estudiantes a las escuelas, ¿verdad? Que esa población, si bien no alcance lo que teníamos en el 19, por lo menos supere los déficits que nos dejaron la pandemia. ¿Qué papel están asignando ustedes dentro de esta estrategia a los padres de familia? Sí, definitivamente nosotros desde el día 1 hemos tenido ese acompañamiento con los padres de familia, primero a través de la estructura regional de comunidades educativas, posteriormente a través del trabajo con las comunidades educativas en las escuelas y con nuestra estructura a través de la Dirección Nacional de Padres de Familia y Asuntos Comunitarios. Ya han respondido muy bien. Sí, yo diría que hemos tenido una respuesta de más del 90%. Y el otro porcentaje es porque se comunica el desplazamiento, el acceso y la comunicación. Pero por primera vez tenemos un grupo federado de padres de la comarca 9. Y creo que eso es histórico y eso es un ejemplo para nuestro país. A eso iba. ¿Cómo son las diferencias entre los 5 Panamá? ¿Cómo se ha dado esa...? No, y los padres de la comarca 9 están comprendiendo la importancia de la educación y la importancia de que ese docente esté todos los días, que ese niño realmente pueda aprender inicialmente en su lengua materna y posteriormente pasar al español. Entonces creo que este proceso ha sido rico, igualmente en la comarca Gunayala, que es otra estructura diferente de gobierno, claro, y donde quizás hay mayor acceso a nivel acuático, a nivel terrestre, no como el de la comarca, que es un poco más complicado. La comarca Emberá, que finalmente hemos podido nombrar en la Emberá y en la comarca Gunayala nuestros subdirectores administrativos y técnicos, y estamos empezando a fortalecer esa estructura administrativa para que se pueda desarrollar ese apoyo que requieren esas regiones donde la pobreza multidimensional infantil impacta severamente y donde la escasez de recursos y una serie de situaciones a nivel de la misma estructura organizativa de la comarca, no por la estructura de la comarca, sino por el territorio, por lo que impacta la pobreza en ese apoyo que nosotros necesitamos generar hacia esos grupos, que obviamente están todos identificados en los 300 corregimientos más pobres del Plan Colmena, que lidera el presidente de la República. Eso en las regiones indígenas. ¿Cómo estamos en la capital? Bueno, en la capital nosotros tenemos entonces otra situación, por supuesto, otras variables, diría yo, muy diferentes. El tema de la gran cantidad de estudiantes que emigraron del sector particular oficial. Casi un 16% se dice. Sí, prácticamente en el 2021. Nosotros aún no podemos estar hablando de cifras. Nosotros llevamos quizás 2.000 estudiantes, que puede ser un menos de un 5%. Sin embargo, el proceso de matrícula sigue abierto y sí se sigue dando esa solicitud de cupos para lo que es Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste, que fue un boom, donde por el desarrollo de nuevas áreas residenciales estamos ante una gran demanda de nuevas estructuras y generar respuesta aún en este día. La caída de cobertura de la matrícula para el sector oficial para este año fue una caída proyectada de un 15.8%. Para el año pasado, que se pudiera mantener. Entonces, la idea es poder nosotros hacer esa sinergia también con el sector particular y como lo hicimos en el finales 2020-2021, generar esos apoyos a través de un subsidio que se dio y que se tiene en este momento con algunos centros educativos que obviamente por la situación presupuestaria tuvimos que hacer algunos ajustes. Vamos a un tema que ya es tradicional todos los años
el tema de las escuelas, la situación de las escuelas. Hombre, ¿cuántas están listas para recibir a los estudiantes y cuántas no están listas y qué es lo que estamos haciendo al respecto? Si nosotros en este momento, si hablamos de escuelas en condiciones, centros educativos en condiciones básicas para iniciar, estamos hablando de 2.343, que corresponde al 75.9% de nuestra muestra, que es 3.102 centros educativos del subsistema regular. Perfecto. Nosotros en el subsistema no regular tenemos alrededor de 600 más, pero usualmente usan los espacios físicos de estas escuelas, suponiendo las escuelas nocturnas, las escuelas de jóvenes y adultos, algunos COIF que están en las mismas escuelas, pero su categorización a nivel del sistema es en el subsistema no regular. ¿Qué hay de las escuelas rancho? Ok, si nos ubicamos en estas 3.102, estamos ya en un 75%. La meta establecida en el Centro de Operaciones Escuela que dirige el señor presidente era de llegar a 2.481, que es el 80%, y tener una especial atención en esas escuelas mayores de 250 estudiantes, que estamos hablando de alrededor de 749 escuelas. Entonces, estamos ante dos metas. La meta del Conescuela ante el 80% y la meta hacia las escuelas mayores de 250 estudiantes, porque ahí entonces empiezan a conjugarse temas de salubridad, temas de bioseguridad, Claro, temas de mucho más circulación, otra serie de elementos para generar esa bioseguridad en la escuela. De escuelas ranchos, yo sí tengo que decir, nosotros hemos entregado en esta administración y en pandemia alrededor de 60 proyectos. Recuerdo Cerro Flores, recuerdo Plan de Xorxa, de las que he estado recientemente, porque son algunos nombres que se me olvidan, Llano Yulí, que le dimos continuidad, generamos los recursos y las entregamos. Eso es lo que dice el presidente, hay que darle continuidad y culminar. Lo que nosotros no podemos es seguir generando expectativa de que vamos a construir y construir, porque tenemos más de 160 proyectos que culminar, que son muchos millones de balboas. Entre eso, el mobiliario, la alimentación, el nombramiento de personal. Es una dinámica muy compleja, pero estamos ahí, le hacemos frente con un gran equipo de trabajo. ¿En qué áreas del país se concentra la mayor cantidad de escuelas que no han sido terminadas? Nosotros tenemos nuestra gran demanda en la comarca Nove. Nosotros estamos interviniendo en Gunayala, en esta administración de gobierno. En nuestra administración vamos a quedar con las escuelas Gunayala, debemos erradicar las escuelas ranchos, y la proyección para el resto del país de un 70%. Estamos haciendo algunos trámites con organismos multilaterales para generar, sí vamos a trabajar con métodos constructivos de mucha más rápida entrega que tener escuelas que necesitamos 7, 8 años, 5 años, 12 millones de dólares. Realmente no nos funciona porque los niños necesitan respuesta hoy, la necesitan ya, y lo que necesitamos es generar ese proceso de reinserción escolar y de continuidad escolar. ¿Por qué se habla o por qué tomaron la decisión de un inicio de clases a escala? 7 de marzo primero, 14 de marzo después. ¿A qué se debe eso? Sí, es importante resaltar que ese inicio de clase está muy focalizado en regiones educativas. Obviamente con el liderazgo del señor ministro de Salud y de la ministra encargada en este momento, con todo el equipo con las cuales nos reunimos semanalmente, el Ministerio de Salud y a veces con apoyo de Caja, se evaluó un poco el movimiento del metro, del movimiento que va a haber de colegiales. Claro. Nosotros tenemos 525,000 estudiantes de 5 a 12 años, o sea, de inicial a primaria, a sexto grado. Multiplique por 1 o por 2 los papás, por lo menos los primeros grados, nosotros vamos a tener una gran cantidad de personas circulando a partir del 7 de marzo. Sabemos que estos días que no son de carnaval, pero que son días de estar en familia, Perfecto. pudiera generar, como pasó en Navidad, algún tipo de incremento en la positividad. Y obviamente no es evitar las aglomeraciones, porque las aglomeraciones en las paradas las vamos a tener. Nosotros en este momento terminamos recién en 2 escuelas de San Miguelito el programa de recuperación, en una con 3.400 estudiantes. Y darle las gracias a la directora de la escuela, Rubiano Aprovecho, igual que el IPT San Miguelito, que terminó con 1.100 estudiantes el programa de recuperación. A propósito de aglomeraciones, ministra, la pandemia no ha terminado. Esto sigue, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encarar eso
a partir del 7, del 14? Bueno, ¿Qué medidas han tomado? Nosotros desde septiembre de 2020 publicamos una resolución por la cual todas las escuelas deben tener su plan de bioseguridad, su protocolo de bioseguridad, y ahora el decreto 2077 que reglamenta el año lectivo deben tener su plan de riesgo. O sea, no estamos hablando de nada que la escuela no conoce. Obviamente las escuelas deben tenerlo. El plan de riesgo y el comité establece una serie de medidas a tomar desde ingreso a la escuela, desde cómo se organizan los recreos, pero sí es importante saber, el 57% de nuestras escuelas tienen menos de 100 estudiantes. O sea que si nosotros hacemos un equilibrio, tenemos que focalizarlos en ese grupo de escuelas de más de 500, donde pudieran darse algunos movimientos o algunas tasas o algunas alertas, más que tasas, unas alertas que se pueden dar y que se tienen que intervenir de acuerdo a lo que está estipulado en MINSA. Por el otro lado, el protocolo establece si el niño tiene el contacto directo, el contacto estrecho, si tiene algún hermanito, si estuvo en alguna reunión con algún compañero, pero no es cerrar la escuela. Y yo sí quiero mandarle el mensaje a los padres. O sea, tenemos una gran cantidad de estudiantes mayores de 12 años, estamos ya en el 80% al día de hoy de estudiantes vacunados. Yo creo que, y obviamente la diferencia radica en algunas comarcas, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de pertinencia, de enfoque, de cosmovisión, de esas culturas que respetamos, pero las seguimos promoviendo y seguimos informando a la comunidad. A nivel de los niños mayores de 5 años se ha completado prácticamente la demanda de vacunas llegadas al país y estamos en un 25%, y de docentes a un 95% con el esquema de 2 y que arranca a partir del 21 de febrero el esquema de las 3 vacunas. Entonces no creo que haya problema. Sin embargo, sí vamos a tener que tener ciertas vigilancias en los lugares donde la positividad es un poco alta, como lo hicimos en la modalidad semipresencial. Entonces yo creo que tenemos los elementos, y a lo que iba, en el resto de los países que iniciaron primero que nosotros, hubo municipios en Colombia que tuvieron que cerrar, hubo secretarías que tuvieron que cerrarse en otros países de Centroamérica y Sudamérica porque están descentralizados, y es parte del proceso, así como se aplica en otros sectores de la vida pública y social del país. En comparación con otros países, Panamá tiene un buen nivel en estos instantes, del 1 al 10, para empezar ahora el 7 de marzo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Usted qué medidas establecería? Yo pienso que el tema de la vacunación nos llevaría hasta un 9 o un 10. El tema de infraestructura sí es un tema que seguimos con una deuda, que sigue siendo un reto, ¿no? Claro. Y ahí yo diría, estaríamos en 6 posiblemente. El tema del nombramiento docente estaríamos entre 8 y 9 porque tuvimos una semana de atraso en el mes de diciembre, se cayó el sistema, el CIARE, y tuvimos que correr una semana, así que estamos haciendo ajustes para los 500 y tantos maestros de primaria que concursaron lleguen la semana del 7, el resto está llegando la semana del 14. Pero lo que le estaba diciendo, el tema de escalonado es solamente para Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Oeste, en este caso La Chorrera y Arraiján Cabecera. El resto del país arranca el 7 de marzo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de estudiantes que se van a movilizar en transporte público están en estas regiones educativas. Ministra, ¿qué tenemos para este año? ¿Qué novedades hay? ¿Qué nuevas medidas va a tomar el Ministerio de Educación para seguir fortaleciendo la educación en Panamá, para poder seguir haciendo que esa estrella brille? ¿Qué hay? Sí, mira, es importante entender de que todas las acciones, las estrategias y los proyectos están enfocados a ese, no más que eslogan, es a esa visión del señor presidente de cerrar brechas. O sea, nosotros interactuamos en Plan Colmena a través de los 300 corregimientos más pobres, generando una serie de estructuras de apoyo a más de 1.900 escuelas que inciden en esos 300 corregimientos. Y es un reto muy grande después de un impacto económico como el que hemos tenido como país, con un déficit de menos 4.000 millones. ¿Estamos hablando de los 300 corregimientos o de áreas específicas? Te estoy hablando de las estrategias para fortalecer. Plan Colmena, 1.947 escuelas en los 300 corregimientos más pobres. Ahí hay que incidir en conectividad, en infraestructura, en alimentación. El programa de Estudiar Sin Hambre continúa, pero obviamente no con el impacto de las 1.000 o las 1.500 escuelas por temas que hay que ajustar a nivel de la dinámica presupuestaria que esperemos que mejore para el otro año. Nosotros tenemos, yo creo que es el paso grande del país y que los docentes se unieron a esto, son parte de esto, el tema del programa, el proyecto Aprendamos Todos a Leer.
Ese proyecto apunta a mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes de primero, tercero y sexto grado. Se están entregando más de 17,000 bibliotecas de aula. Se le está entregando durante el mes de marzo, a finales de marzo, ya el material a todos los niños del país, a todos los docentes y a los padres de familia, sobre un esquema diferente del proceso de lectura, que no voy a entrar en detalles, pero que debe generar una mejor comprensión lectora. Nosotros seguimos trabajando con el programa de bachillerato internacional. Hay 5 escuelas que se están anexando en sus propias regiones educativas y eso no era parte del plan y se genera con esta oportunidad de dar. Nosotros ya hemos iniciado ese acercamiento al Centro de Perfeccionamiento de Inglés. Este tema del STEAM lo está empujando nuestra primera dama como embajadora ante los organismos de Estados americanos. Entonces yo creo que todo esto estamos trabajando en un material nuevo que se va a recibir en el mes de marzo para las escuelas de premedia, que ahí es donde arranca la caída de cobertura, la desmotivación realmente de continuar la escuela, todo el tema de lo que se genera en la adolescencia y lo que nosotros tenemos que contener a ese grupo para que no empiece la salida y que generalmente los 6 años o los 5 que van a estar en la escuela puedan ser motivadores, productivos y que generen ese proyecto de vida que necesita cada niño al ingresar a primer grado o desde educación inicial. Estamos a pocos días de que comience el próximo año lectivo. Mensaje de Maruja Gorday de Villalobos a los padres, a los educadores y a los estudiantes. Sí, bueno, el mensaje, y creo que más que hablar de aquellos sueños que quisiéramos, yo tener una varita mágica y tocar las escuelas y tocar por aquí, no es eso. Uno propone y Dios dispone, ¿no? Sí, es realmente sacar provecho de esta crisis. O sea, nosotros debemos llegar siendo mejores personas. Yo creo que esto sirvió para reconstruirnos como sistema. Bueno, nosotros estamos entrando con una serie de un ecosistema multimodal que no teníamos, de recursos impresos, de recursos tecnológicos, de gestores, de las estructuras de capacitación, de programas. Sin embargo, a los docentes, a nuestros compañeros, a mis compañeros, ese compromiso con la vocación por la cual estudiamos, que se trata realmente de ese amor al prójimo y esa posibilidad de servir y servir bien, servir puntualmente, servir responsable a los directores, a los supervisores como garantes de ese proceso que se dé efectivamente. Los necesitamos directores, los necesitamos supervisores en este proceso. Los padres de familia son parte del proceso. Tienen que estar involucrados, tienen que estar pendientes, busquen ayuda, pero lo más importante es que nuestros jóvenes ese 7 de marzo y ese 14, como es la estrategia que se está usando en la región y que la estamos usando en Panamá, sientan que ese retorno a la alegría valdría la pena. Yo estuve emocionadísima el lunes pasado cuando fue la primera semana de organización escolar y fui a 2 o 3 escuelas y ese entusiasmo de los docentes, estaban los educadores, ¿no? Que se vieron, no me quiero, me da de todo cuando me acuerdo y sé que con los niños va a ser igual. Vamos a tener situaciones que solventar. Yo no digo problemas, vamos a tener un arduo trabajo a nivel de nuestro equipo regional, 16 directores regionales, nuestros directores nacionales, los despachos, la dirección general, toda la comunidad educativa, las televisoras que han sido vitales en este proceso de continuar la educación, las ONG, o sea, Panamá finalmente se alió para generar la educación. Estamos en un proyecto de vecinos vigilantes de escuela. También. O sea, se empiezan a generar muchas propuestas y muchas dinámicas a nivel de la comunidad, porque creo que estamos recuperando lo que quizás hace más de 30 años perdimos. Vamos al reencuentro. De que la escuela era el centro de todo, de que la escuela las teníamos que cuidar, teníamos que limpiarla, nos teníamos que turnar si no había quien vendiera en el kiosquito. Entonces yo creo que se le dio ese valor que se había perdido por diversas situaciones. Yo vengo del sistema hace 32 años y uno empieza a observar, empiezan a darse algunas situaciones de apoyo, pero empezamos a perder otras. Pero creo que lo más importante es poder valorar la vida, la salud y eso que tenemos para seguir adelante. Yo sí quisiera que todos nuestros estudiantes entren, pero que ninguno se reste. Nosotros no podemos permitir que uno se reste. Tenemos un gran reto con la población con discapacidad, con las menores embarazadas, con los chicos que están en riesgo. Es la población que tiende a salir. Ahí es donde tenemos que buscar estrategias para que estén y los necesitamos a todos. Que la estrella siga brillando. Ha sido Maruja Gorday de Villalobos, la ministra de Educación, en esta ocasión en rendición de cuentas. Muchas gracias, ministra, y suerte para el 7 de marzo. Así será. Dios mediante.
Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien amigos, y esto ha sido Rendición de Cuentas de este sábado. Espero que los temas abordados hayan estado a la altura de vuestras expectativas. Nos vemos la próxima semana. CERTV presentó Rendición de Cuentas.